Cuando decidí empezar esta confesión, no imaginé lo difícil que sería. Estoy aquí, en la oscuridad de mi habitación, intentando poner en palabras lo que llevo dentro y que me consume cada día. Sé que no es algo de lo que esté orgulloso. Y si me hubieran dicho hace unos años que terminaría en esta situación, rodeado de mentiras y secretos, habría reído incrédulo. Pero aquí estoy porque necesito liberarme, aunque sea por este medio. Necesito que alguien escuche mi historia, aunque eso signifique exponerme. Todo comenzó con Carla. Creo que es necesario volver al inicio, a esos días cuando nuestra relación era un refugio. La conocí cuando ambos éramos jóvenes, llenos de sueños y con pocas preocupaciones. Nos conocimos durante mi segundo año en la universidad, en una de esas fiestas a las que ni siquiera planeaba asistir. Fue uno de esos encuentros casuales que, sin esperarlo, cambia todo en tu vida. La primera vez que la vi, estaba apoyada contra una pared, conversando con unos amigos. Su risa se destacaba entre el bullicio de la fiesta, y algo en su mirada me atrapó al instante. Recuerdo que me acerqué nervioso, con una sonrisa forzada y las manos sudando, sin saber exactamente qué decir. Me salió una broma tonta sobre la música y, para mi sorpresa, ella se rió. No sé si fue la situación o si ella simplemente era amable, pero eso fue suficiente para que empezáramos a hablar. Pasamos la noche conversando, riendo, y poco a poco fui descubriendo que compartíamos muchas cosas en común. A ella le apasionaba el arte, la fotografía en particular, mientras que yo estaba fascinado con el diseño gráfico. Recuerdo que, en medio de nuestra conversación, hizo una pausa para decirme que se sentía como si me conociera de toda la vida. No sé cómo describirlo, pero en ese momento sentí algo especial, una conexión que nunca había experimentado con nadie más. Después de esa noche, nos volvimos inseparables. Carla era mi todo. Pasábamos horas juntos, explorando la ciudad, probando cafeterías nuevas, caminando por parques mientras hablábamos de nuestros sueños, de lo que queríamos lograr en la vida. Ella tenía una energía que me contagiaba, una pasión por la vida que me hacía ver el mundo con otros ojos. Y poco a poco, esa chispa inicial se convirtió en amor. Hubo un día en particular que siempre recordaré. Habíamos salido de excursión a una montaña cercana a nuestra ciudad, solo nosotros dos. Fue una de esas mañanas donde el sol se filtra entre las hojas de los árboles, y todo parecía perfecto. Carla estaba radiante, con su cámara en mano, capturando cada detalle del paisaje. En un momento, me miró y dijo: «Quiero que este momento dure para siempre». Fue una frase sencilla, pero para mí significó mucho. En ese momento, sentí que realmente había encontrado a la persona con la que quería pasar mi vida. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más profunda. Conocí a su familia y ella a la mía. Nos apoyábamos en todo, y pensaba que nada ni nadie podría separarnos. Carla se convirtió en mi confidente, en la persona en la que más confiaba. Había noches en las que simplemente nos quedábamos en casa, cocinando juntos, riéndonos de cosas sin sentido. Y a pesar de la simplicidad de esos momentos, me hacían sentir completo. Sin embargo, como en todas las relaciones, con el paso del tiempo, empezamos a enfrentarnos a problemas. Las responsabilidades crecían, y ambos comenzamos a trabajar en horarios diferentes. Ya no podíamos vernos tan seguido, y las llamadas, que antes eran diarias, comenzaron a ser menos frecuentes. Tratábamos de mantener la chispa, de planear salidas los fines de semana, pero había algo que se estaba apagando. Aunque no quería admitirlo, en el fondo sabía que algo estaba cambiando. Carla empezó a pasar más tiempo en el trabajo, y aunque intenté ser comprensivo, no pude evitar sentir celos. Ella mencionaba a un compañero de trabajo, alguien con quien compartía muchos proyectos, y aunque me aseguraba que solo eran amigos, empecé a sentir una punzada de inseguridad. Cada vez que mencionaba a este hombre, yo sentía que mi mundo se tambaleaba un poco. ¿Por qué hablaba tanto de él? ¿Por qué parecía tan emocionada cuando lo mencionaba? Un día, finalmente reuní el valor para hablarle de mis inseguridades. Fue una conversación difícil, llena de silencios incómodos y miradas esquivas. Carla intentó tranquilizarme. Me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, que solo era un amigo y que nunca traicionaría nuestra relación. Quise creerle, y por un tiempo lo hice. Me aferré a sus palabras, a nuestra historia, y traté de alejar esos pensamientos de mi mente. Sin embargo, mi inseguridad seguía
parecía latente. Los días pasaban, y aunque ella trataba de ser más cariñosa conmigo, no podía evitar sentir que algo faltaba. Fue en medio de esta tormenta emocional cuando Daniela reapareció en mi vida. Daniela y yo habíamos sido amigos en la universidad, pero nunca tuvimos nada más que una amistad. Ella siempre fue una persona cálida, alguien en quien podías confiar y que siempre tenía una palabra amable. Nos encontramos por casualidad en una cafetería. Ella estaba sentada sola leyendo un libro y no pude evitar acercarme. Al verme, me dio un abrazo y comenzamos a hablar de nuestras vidas. Fue una conversación tan natural como si los años no hubieran pasado. Me contó que había terminado una relación complicada y que estaba intentando reconstruir su vida. Y de alguna manera, esa conversación me hizo sentir comprendido. Era como si ella pudiera ver a través de mí, como si entendiera todo el peso que llevaba en mis hombros. Empezamos a vernos más seguido. No era nada romántico al principio, solo dos amigos que se reencontraban. Pero con el tiempo, nuestros encuentros se volvieron más íntimos. Daniela tenía una forma de escuchar que me hacía sentir escuchado, comprendido. Con ella podía hablar de todo lo que me estaba afectando, de mis dudas, de mis inseguridades. Me encontraba buscando cualquier excusa para verla, para escapar, aunque fuera por unas horas, de la realidad que me atormentaba. Poco a poco, lo que sentía por Daniela se volvió más fuerte. Empezaba a imaginar cómo sería estar con ella, dejar todo atrás y empezar de nuevo. Pero cada vez que volvía a casa y veía a Carla, la culpa me consumía. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. A pesar de todo, no podía detenerme. Era como una adicción. Por un lado, sentía que con Carla había perdido algo importante, algo que probablemente nunca recuperaríamos. Pero por otro lado, cada vez que veía a Daniela, sentía una chispa de esperanza, como si ella pudiera darme todo lo que sentía que había perdido. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando, una noche, Daniela y yo nos besamos. Fue un beso largo, lleno de emociones reprimidas, de todas esas palabras que nunca dijimos. En ese momento, todo el mundo pareció desvanecerse, y solo estábamos ella y yo, atrapados en un momento que ambos sabíamos que no deberíamos estar viviendo. Después de ese beso, nos miramos, y sin decir una palabra, ambos sabíamos que algo había cambiado. Después de ese beso, sentí una mezcla abrumadora de emociones. Por un lado, había una sensación de liberación. Finalmente había dejado salir lo que había estado reprimiendo por tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, la culpa me golpeó como una avalancha. Sabía que estaba cometiendo un error, que estaba traicionando a Carla de una forma que jamás pensé que haría. Daniela también parecía conflictuada. Nos quedamos en silencio, mirándonos, como si ambos estuviéramos tratando de entender qué había pasado, y qué significaba ese momento para nosotros. Después de unos segundos, ella rompió el silencio y dijo que no podíamos seguir viéndonos. Me dijo que, aunque lo que habíamos compartido era real, no quería ser la causa de que yo destruyera mi relación con Carla. Sus palabras me hicieron pensar en todo lo que había en juego, y en lo mucho que arriesgaba por dejarme llevar por mis sentimientos. Pero, a pesar de esa advertencia, seguí buscando a Daniela. No podía resistirlo. Había algo en ella, una atracción que iba más allá de lo racional, algo que me hacía querer estar con ella a pesar de las consecuencias. Nos encontrábamos en secreto, en lugares alejados donde nadie nos reconociera, siempre cuidándonos de no cruzar la línea. Nos limitábamos a conversar, a pasar tiempo juntos, pero la tensión estaba siempre presente, creciendo con cada encuentro. Con el tiempo, estos encuentros empezaron a afectarme más de lo que quería admitir. La culpa se volvió una compañera constante. Me encontraba despertando a medianoche, sudando, atormentado por el miedo de que Carla sospechara algo. Cualquier mensaje de texto, cualquier llamada que recibía me ponía en alerta, pensando que tal vez alguien nos había visto juntos, o que Carla se estaba dando cuenta de mis ausencias. Empecé a alejarme emocionalmente de ella, intentando
intentando evitar las conversaciones profundas, temiendo que pudiera leer en mis ojos todo lo que estaba pasando en mi interior. Los días se volvieron una tortura emocional. Intentaba seguir con mi vida normal, mantener una rutina con Carla, pero cada vez que me encontraba solo, mis pensamientos volvían a Daniela. Mi mente estaba dividida entre dos mundos, el que había construido con Carla, lleno de recuerdos y de promesas, y el que fantaseaba con Daniela, lleno de posibilidades y de emociones nuevas. Había momentos en los que casi me convencía de que debía terminar mi relación con Carla y comenzar algo nuevo con Daniela. Me decía a mí mismo que tal vez eso sería lo mejor para todos, que tal vez era injusto seguir con Carla cuando mis sentimientos ya no eran los mismos. Pero cada vez que veía a Carla, recordaba todas esas pequeñas cosas que nos unían. La forma en que sonreía cuando le contaba una broma tonta, cómo se acurrucaba a mi lado cuando veía una película de terror, o el sonido de su risa cuando hablábamos de planes para el futuro. Esos momentos me recordaban por qué me había enamorado de ella en primer lugar y me llenaban de dudas, haciéndome pensar que tal vez aún había algo entre nosotros que merecía la pena rescatar. Las cosas llegaron a un punto crítico un día que Carla encontró un recibo de un restaurante que yo no recordaba haber guardado. Era de una de las salidas que había tenido con Daniela, y aunque intenté disimular, mi nerviosismo me traicionó. Carla notó mi incomodidad y empezó a hacerme preguntas, queriendo saber quién era esa persona con la que había salido. Inventé una historia, una mentira a medias, diciendo que era un viejo amigo que había vuelto a la ciudad. No estoy seguro de si me creyó, pero vi en sus ojos una mezcla de desconfianza y tristeza. Fue en ese momento cuando me di cuenta de cuánto estaba lastimándola, aunque ella no conociera toda la verdad. Después de esa conversación, Carla comenzó a distanciarse. No era algo evidente al principio, pero empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Ya no me esperaba despierta cuando salía tarde. Ya no se reía con la misma alegría cuando hacíamos planes, y sus mensajes se volvieron cada vez más cortos. Ese cambio en ella me afectó profundamente. Me di cuenta de que, sin quererlo, estaba destruyendo algo que había sido especial y que, aunque mis sentimientos estuvieran confundidos, una parte de mí seguía queriéndola y deseaba que las cosas volvieran a ser como antes. Mientras tanto, Daniela también comenzó a mostrar señales de cansancio. Nuestras salidas secretas, las miradas furtivas y la carga emocional que ambos llevábamos nos estaban afectando. Empezó a preguntarme qué iba a hacer, si realmente estaba dispuesto a dejar a Carla, o si todo esto solo era una fantasía pasajera. Me presionaba para que tomara una decisión, para que dejara de jugar con los sentimientos de ambas. Y yo me sentía atrapado, incapaz de dar un paso en ninguna dirección. Cada día se volvió una lucha interna. Intentaba encontrar una forma de tomar una decisión, pero era como si estuviera encadenado a dos realidades diferentes, incapaz de elegir una sin perder algo importante. No quería lastimar a Carla, pero tampoco podía ignorar los sentimientos intensos que tenía por Daniela. Mis noches eran largas y llenas de insomnio. Me encontraba cuestionando todo lo que había hecho hasta ese momento y si realmente estaba dispuesto a seguir viviendo con esa carga de culpa. Finalmente, después de semanas de esta montaña rusa emocional, Carla me dijo que necesitábamos hablar. Lo dijo con una seriedad en su voz que nunca le había escuchado antes, y en sus ojos podía ver una mezcla de dolor y determinación. Nos sentamos en la sala en completo silencio, como si ambos estuviéramos preparando el terreno para algo que ambos sabíamos que iba a doler. Carla empezó a hablar. Me dijo que había notado que algo andaba mal desde hacía tiempo. Me confesó que había sentido mi distancia, que había notado que ya no éramos los mismos. Admitió que había estado intentando hacer como si no pasara nada, esperando que tal vez solo fuera una mala racha, algo temporal. Pero esa noche, cuando nos sentamos frente a frente, ella me miró directo a los ojos y me preguntó si había alguien más. Ese momento
momento se sintió eterno. Sentí el peso de sus palabras y sabía que ya no había vuelta atrás. Podría haber mentido, podría haber seguido fingiendo, pero supe que ya no podía seguir con esa farsa, que ella merecía la verdad por dolorosa que fuera. Le conté todo, desde el primer encuentro con Daniela, mis sentimientos confusos y el conflicto que llevaba dentro. Carla escuchó en silencio, sin decir una sola palabra, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, y ver el dolor en su rostro me desgarró por dentro. Al final, le pedí disculpas. Le dije que nunca había querido lastimarla, que nunca había planeado que las cosas llegaran a ese punto, pero sabía que ninguna palabra podría realmente reparar el daño que había causado. Carla se quedó callada por un rato, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, con la voz rota, me dijo que estaba decepcionada, que nunca hubiera imaginado que yo sería capaz de hacerle algo así. Me confesó que había pensado en nuestro futuro juntos, que había soñado con formar una familia, con construir una vida a mi lado, y ahora todas esas ilusiones se habían roto en 1000 pedazos. Esa noche Carla decidió irse. Me dejó allí, en la sala, con un vacío que no podía llenar. Mientras la veía salir de la casa, supe que había perdido algo verdaderamente valioso, algo que tal vez nunca podría recuperar. La sensación de pérdida fue abrumadora, como si una parte de mí se hubiera ido junto con ella. Los días que siguieron fueron oscuros. Intenté contactar a Carla, le envié mensajes, intenté llamarla, pero ella no respondió. Comprendí que necesitaba espacio, y aunque quería explicarle más, decirle cuánto lo lamentaba, supe que tenía que respetar su decisión de alejarse. La casa se sentía vacía sin ella, y cada rincón me recordaba los momentos que habíamos compartido, las risas, los abrazos, todo lo que habíamos construido juntos. En medio de esa soledad me encontré pensando en Daniela, pero ahora de una manera distinta. Lo que antes parecía emocionante y apasionado, ahora se sentía vacío y sin sentido. Me di cuenta de que lo que había sentido por ella era más una ilusión, una forma de escapar de la rutina y de mis propios problemas, que un amor real y profundo. A pesar de todo, decidí reunirme con ella para explicarle lo que había pasado, para decirle que necesitaba cerrar ese capítulo y tomarme el tiempo para sanar. Daniela aceptó mi decisión, aunque noté en sus ojos una mezcla de tristeza y resignación. Nos despedimos y en ese momento supe que era el final, que ambos necesitábamos seguir adelante por caminos separados. Volver a la vida normal sin Carla fue un proceso lento y doloroso. Cada día sentía su ausencia y el peso de mis errores. Empecé a ir a terapia, a intentar entender por qué había dejado que las cosas llegaran a ese punto, por qué había puesto en peligro algo tan valioso. Mis amigos y familiares me apoyaron, aunque algunos de ellos también me miraban con decepción, sin comprender cómo había sido capaz de arruinar algo tan especial. Pasaron meses, y poco a poco comencé a aceptar que mi relación con Carla había quedado en el pasado, pero seguía siendo un recuerdo que me acompañaba, una lección que había aprendido de la forma más dura.